I've been praying a lot Yo he estado orando mucho and asking the Lord, y preguntándole al Señor, Lord, what do you want to say to this great church? Señor, ¿qué es lo que quieres decirle a esta grande iglesia? Amen. And I want to share a little bit of my testimony. Y voy a compartir algo de mi testimonio Amen. As a pastor como pastor and the journey that God has got me on. y el viaje que he tenido como pastor. Amen. Amén. Because I feel as a church, I believe as a church, Yo creo que como iglesia, that God has got you in a gear change. que Dios está aquí para hacer cambios. A gear change? Yeah? Change. Yeah. And you know, sometimes when you go change gears, Y alguna vez, and when you're changing gears in a car, cuando estás cambiando los cambios en el carro, haciendo los cambios en el and you carro, put your foot on the clutch y pones tu pie en el clutch to shift gears, y haces el cambio, sometimes the car slows down before it catches up again. a veces el carro se detiene un poco antes de poder avanzar más. See? If you're driving a manual, not an automatic. Okay? And this church is in a gear change. Esta iglesia está en un cambio. Amen? Amén. And God wants to take us from one degree of glory to another, Y Dios quiere traernos de una gloria a la siguiente, one degree of faith to another. pero de una fe a la siguiente. Amen. fe. One degree of love to another. Y quiere que hagan un cambio más. But sometimes He's got to work in our hearts, Y algunas veces tiene que trabajar en nuestros He's got to work in corazones, our relationships trabajando en nuestras relaciones to give us that gear change. para poder hacer el cambio. Amen. Amén. So I'm going to talk a little bit about that today. Entonces quiero hablar de eso un poco en esta tarde. This gear change Este cambio happened in my life que sucedió en mi vida about 5 or 6 years ago. acerca de 5 a 6 años. Amen. Amén. I was born again when I was a little boy, 9 years old. Yo nací de nuevo cuando era un pequeño niño, como 9 años, 3 months 3 meses, before my mom and dad got divorced. antes de que mi madre y mi padre se divorciaran. My mother Mi madre, and my 3 brothers and I. mis 3 hermanos y yo, So I got 2 brothers and me, so 3 sons. perdón, mis 2 hermanos y yo, entonces 3 hijos, We all got saved. todos fuimos salvos. And that was, thank God, Y dijimos gracias because He Dios, carried us through the divorce. porque Él nos cargó a través del divorcio. Amen. Amén. And from about 9 till about 21, Y acerca de los 9 hasta los 21, I would describe myself as a worldly Christian. podría describir a mí mismo como un cristiano del mundo. Amen. I know I was saved. Ah, Definitely I was saved. definitivamente yo estaba salvo, yo sabía que era But salvo, there was still a strong influence of the world in me. pero no estaba tan construida la palabra en mí. My dad died when I was 17. Mi padre murió cuando yo tenía 17 He got saved 1 month before he died. y él fue salvo un mes antes de morir. Wow, amazing, amazing. But that shifted something in me. Pero eso cambió algo dentro de mí. And I remember moving a little bit more closer to the world than to God. Y yo recuerdo haberme movido un poco más al mundo que hacia Dios. But then some things happened Pero algunas cosas suceden and I had to make a decision. y tuve que tomar una decisión. See, I'd grown up in a Christian home Verán, yo crecí en un hogar cristiano and I knew y yo sabía that it wasn't right que no estaba bien to have sex before you were married. de tener sexo antes del matrimonio. Amen? Amén. This is what the Word of God teaches. Esto es lo que dice la palabra de Dios. But Pero I didn't really believe it. yo en realidad no lo creía. And so the devil sold me a lie. Entonces el diablo me vendió una mentira. And I said, Bruce, Y dije, if Bruce, you find a girl si tú encuentras la and you mujer really love her que tú en serio la amas and you commit to her, y tú te comprometes con and ella it's not lust, it's not lust, y no es la final, la última, lust. It's not lust, you really love her tú en realidad la amas and you committed to her, y tú te comprometes con ella, then it's okay, you can sleep with her. entonces está bien, tú puedes dormir con ella. That's a lie. Es una mentira, But pero I gave in to the lie yo cedí ante la mentira and I slept with this girl y yo dormí con esta and we had a mujer relationship y tuvimos physically. una relación física.
And that was the end of when that started happening, things started going downhill. Cuando eso empezó a suceder, las cosas con Dios empezaron a decaer. Anyway, she wasn't a Christian. Ella no era una cristiana And at some point, she dumped me. y en algún punto ella me dejó. Amen? Amén. Yo. And it felt like she had taken my heart, Yo lo sentí como si ella hubiera tomado mi corazón crushed it. y lo hubiera aplastado, Threw it on the lo hubiera floor. tirado en el piso And y lo hubiera explained. aplastado. It was difficult. Fue difícil. I'd given her everything. Yo le había dado todo a ella. And I remember thinking, Y yo recuerdo pensar, my life was at a crossroad, at a fork. mi vida estaba como en una Y en la ruta. I knew Yo sabía that I was on the wrong path que yo estaba en el camino equivocado and that I was on a worldly path. y que I no, was saved, I was born again, but I was on a worldly path. yo había sido salvo, yo había nacido de nuevo, pero yo estaba en el camino equivocado. But God had brought me to a fork in the road. Pero Dios me trajo a una Y en el camino. One option Una opción was to go further into the world, sería ir más adentro al mundo, respond to this hurt responder a este dolor, and harden my heart guardar mi corazón and just go crazy e irme loco with women. con las mujeres. Use them, abuse them, throw them away. Usarlas, abusarlas y botarlas. Just sleep with anyone. Dormir con Hard, cualquiera. hard. My father was like that. Mi padre era así. And I knew that was wrong. Y yo sabía que eso estaba I mal. knew that was going to be painful. Y yo sabía que eso iba a ser doloroso. The other route La otra ruta was to repent, era arrepentirme. was to get back to the Lord, Era volver al Señor, come into his kingdom. comprometerme con su Not reino. to attend church, Y no, not to attend church, no solo de atender a la to iglesia, visit church, de visitar la iglesia, but to be planted in the life pero of the ser church. plantado en la base de la iglesia. Amen. Amén. And I made that decision. Y yo tomé esa decisión. Amen. Thank God. Amén, gracias Dios. It was the best decision of my life. Fue la mejor decisión de mi vida. And you know, one of the greatest gifts God gave me Y saben, uno de los grandes regalos que Dios me ha dado was my wife, Myra. es mi esposa Mayra. You know, Myra Mayra was a virgin when we got married. era una virgen cuando nosotros nos casamos. I've only slept with 2 ladies my whole life. Solamente he dormido con 2 mujeres en toda mi vida. And it's the biggest regret of my life Y es el gran arrepentimiento de mi vida, that I was not a virgin for my wife. que yo no fui un virgen para mi esposa. Amen. Amén. But God blessed me Pero Dios me bendiga. and He gave me that gift. Dios me bendijo y me dio ese regalo. Amen. Amen. And the gift of 31 years of marriage. Y el regalo de 31 años de That matrimonio. was a big decision. Eso fue una gran decisión. So then I got on this road Entonces después estuve en este camino and I was born again y yo nací de nuevo and I love God y yo amo a Jesús and I was walking with God. y yo estaba caminando con Jesús. But you know what the problem was here now with me? Pero mira ahora el problema que sucedió. I wasn't a worldly Christian now. Yo no estaba, I wasn't a worldly Christian yo anymore. no era ahora un cristiano del mundo, But now I started to become a little religious. pero entonces me empecé a volver un poco religioso. I was born again Yo había nacido de and I nuevo was saved. y yo era salvo, But I was working for God, pero yo estaba trabajando para Dios, not with God. no con Dios. And I was trying to please God. Y yo estaba tratando de complacer a Dios. I know I was saved, Y yo era salvo, but I was trying to prove my pero salvation yo estaba tratando de probarme a mí mismo and make God proud of y me. hacer que Dios estuviera orgulloso And I de was mí. working hard Y yo estaba trabajando duro for God. para Dios. Amen. Amén. And then 2 things happened. Y luego 2 cosas sucedieron. We planted the church, Plantamos la iglesia and about 2 years into the plant, y 2 años después de eso, I heard a teaching yo escuché una enseñanza from a guy in America called Bob Mumford. de un americano llamado Bob Mumford. Bob Mumford. And Bob Mumford talked about 2 kinds of love. Y él habló de 2 tipos de amor. The first love, El primer amor, which he called que él llamó Eros love. el amor eros. And Eros love, Y el amor eros, he says, él dice, is a love es un amor
with a hook. con, con un gancho. Yes. So I love you, Entonces te amo, but I love you pero te amo a ti for what I can get from you. por lo que yo puedo tener de ti. Amen. Amén. So it's a love with an agenda. Entonces es un amor con una agenda. Amen. Amén. So I love my. If you're a woman and you see a man, Entonces si tú eres una mujer y ves un hombre, he's got lots of money, tiene mucho dinero, so you love him for his money. entonces tú lo amas por su dinero. Or if it's a lady, Si es una mujer, she's good looking, ella se ve muy you bonita, love her tú la amas because she looks good, porque se ve and bien. it's going to make you look good. Y entonces te va a You've hacer got que a tú te good-looking veas woman bien next to porque you. tienes una mujer que se ve muy bonita al lado Understand? tuyo. ¿Entienden? Okay? And in the church, it's the same. Y en la iglesia es lo mismo. As a leader, Como un líder, I love the people, amo a las personas, not just for them, no solo por ellos, but for me, pero por mí, what I can get from por them. lo que yo puedo tener de ellos. Yeah. And while he was speaking, I was like, whoa, Y mientras él estaba hablando, yo estaba como, wow, I can see that love in my heart. yo puedo ver ese amor en mi corazón. Then he spoke Y luego él habló about God's love. acerca del amor de Dios. And he said that God's love Y él dice que el amor de Dios is agape love. es Agape, el amor ágape. okay? It's not a love with a hook. No es un amor con un gancho. It's a love with a straight arrow. Es un amor como una flecha directa. It loves Él ama the object el objeto of its love, de su amor, not no for what it can get, de lo que él puede tener, but for what it can give. pero lo que él puede dar. Agape love El amor is ágape not turned on no se enciende by the attractiveness por lo atractivo of its love. de su amor, Looks, con cómo se ve, money, el dinero, gifts, los regalos, resources. los recursos. No, no. No, no, It's not attracted by no, es that. no está atraído por eso. It just loves Él solo ama the object of its el love. objeto de su amor. It's also Es también, not turned off no se apaga by the ugliness of its love, por lo feo de su amor, the issues, los problemas, the idiosyncrasies, las idiosincrasias, the quirks, the insecurities. las inseguridades. It just Solamente loves ama the object of its el love. objeto de su amor. And I remember I watched one, it was a 12-part series. Recuerdo que había visto una serie, eran 12 partes de la serie. I watched the first teaching. Miré la primera I canceled everything for the next 2 days, y cancelé todo por los siguientes 2 días and I spent 2 days, y me tomé 2 and I watched días all 11 sessions. y miré todas las otras 11 sesiones. Yeah. And I tell you guys, Y les digo, I felt like I was exposed, naked, y yo me sentí como si estuviera desnudo, expuesto family. a mi familia, to my church a mi iglesia before the Lord, y para el Señor. because I realized Porque me di cuenta how selfish my love was. cómo Egotista. egoísta Yeah, yeah. era mi amor. I loved everyone and everything Amaba todo y a todos with a hook, con el gancho with an agenda. por la agenda. Wow. And I didn't want to do that. Y yo no quería hacer eso. And I realized Y me di cuenta that God que Dios was loving me, me estaba amando a mí agape. en amor ágape. And even in spite of my hooks, Incluso a pesar de mis ganchos, He still loved me. Él solo me He amaba. wasn't turned off. Él no se apagaba ese amor. Amen. Amén. And that started a journey Y eso empezó un in my life viaje en mi vida, un camino en mi vida. into what I can describe Y como yo lo puedo describir, as the kingdom of God. así puedo describir el reino de Dios. You see, I think there's 3 kinds of Christians. Yo pienso que hay 3 tipos de cristianos. There's 2 kinds of sinners, Hay 2 tipos de pecadores and there's 3 kinds of Christians. y hay 3 tipos de cristianos. You can be a worldly sinner. Tú puedes ser un pecador del mundo. Those are obvious to see. Esos son muy obvios de ver. Okay? Then you can be a religious sinner. Después puedes ser un pecador religioso. You're not born again, No has nacido de nuevo, but you're religious. pero eres religioso. You follow
traditional Christianity puedes seguir la doesn't cristianidad tradicional, that doesn't believe in salvation by grace. pero no creen en la salvación por gracia. Amen? Or another religion. O alguna otra religión, Muslim. el Let muslamismo. me tell you, there's some really good Muslim people in the world. Hay muy buenas personas que son musulmanes en el mundo. Amen? But they worldly sinner, religious sinner. Entonces ahí está el pecador del mundo y el pecador religioso. And then, Y luego, like in my life, como en mi vida, we get saved entonces fuimos salvos and we get born again y hemos nacido de nuevo and we come into the kingdom. y entramos al reino, But within the kingdom, pero en el reino, you can still be a worldly Christian de todas formas puedes ser un where God has got cristiano to del get the world mundo, out of you. pero tienes que sacar el mundo de Amén. ti. That was the first 20 years of my life. Esos fueron los primeros 20 años de mi vida. Then you could come be a little bit of a religious Christian, Entonces puedes volverte después como un cristiano where now religioso, religion gets a hold of you. porque entonces ahora la religión Amén. tiene algo en ti. Amén. Are you with me? ¿Están conmigo? But God wants you to be a kingdom Christian. Pero después Dios quiere que tú seas un cristiano del Where you reino, live in the kingdom que vivas en el reino and you love like He loves y que ames como Él ama and you live like He lived. y vivas como Él viva Amen. And you love people y ames las personas and you love God. y ames a Dios Agape. en amor ágape. Amen. Amén. And so I started that journey Entonces empecé ese viaje in my church en mi iglesia about 19 years ago. alrededor de 19 años atrás. Amén. Amén. And it's been the most wonderful journey of my life. Y ha sido el maravilloso viaje de mi It feels vida. like I got born again. Y se siente como si yo hubiera nacido de nuevo. Amen. But then something happened 6 years ago. Pero algo sucedió hace 6 años. Let me read a couple of scriptures Voy a leer First. unas escrituras antes and then I'll tell you the rest of my testimony. y después les voy a contar el resto del testimonio. Is this okay? ¿Está bien? This is a little bit different to what I thought I was going to share on, Es un poco diferente a lo que yo pensé que iba a but I predicar really hoy, believe God wants you guys to hear this. pero yo creo que Dios quiere que ustedes escuchen esto. Amen. Amén. So 1 Corinthians 13, Entonces, en 1 Corintios 13 obviously it's the chapter of love. es el capítulo del amor. And you know there's the fruits of the Spirit. Los frutos del Espíritu. Amen. Amén. You all know the fruits of the Spirit? ¿Saben los frutos del Espíritu? Love, Amor, joy, gozo, peace, paz, patience, paciencia, goodness, benignidad, kindness, bondad, fe, self-control, gentleness. mansedumbre. Against such things, A todas estas cosas there's no law. no hay, There's no law. no hay ley. Those things are good. Esas cosas son buenas. And those things, Y esas the cosas, fruits of the Spirit, los frutos del Espíritu, is the character of Jesus. son el carácter de Jesús. Amen. Amén. And what I discovered Y lo que yo me descubrí on a worldly Christian road es que en el camino del cristiano del mundo and a religious Christian road, y el mundo en el camino del cristiano religioso there's very little of that fruit. hay muy poquito de ese fruto. Amen. Amén. And in the scripture, Y en las escrituras it mentions the gifts of the Spirit. menciona los regalos del Espíritu, los dones del Espíritu. And you know the gifts, Y saben, los dones, the Bible says, la Biblia dice are given by God que han sido dados por Dios, without limit. sin límites. You can be a worldly Christian Tú puedes ser un cristiano del mundo and a religious Christian y un cristiano and religioso operate in the gifts. y no tenerlos. You can operate in the Y tú gifts. puedes operar a través de los dones. Amen. Amén. But the fruit is missing. Pero el fruto está faltando. And God wants the gifts Y Dios quiere los dones and the fruit. y los frutos. That grows in agape. Y eso solamente crece en el ágape. And that's what this is speaking about. Y esto es de lo que está This hablando. love in 1 Corinthians 13 En 1 Corintios 13 is the agape love of God. habla del amor ágape de Dios. Let's read it, please. First, I'll tell you when to stop. You just tell me verse 1, verse 2. Okay. 1 Corintios 13, verso 1. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios,
Si poseo todo conocimiento, si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, si entrego mi cuerpo para tener de qué presumir, pero no tengo amor, nada gano con eso. Wow, isn't that incredible? ¿No es eso increíble? Speaking about the gifts, Está hablando de los regalos, de los dones. speaking in tongues, Hablar en lenguas, prophecy, profecía, words of knowledge, las palabras de conocimiento, the gift of faith. el regalo de la fe. I can do all of that. Yo puedo hacer todo eso, But if I don't have this pero agape si love, no tengo el amor agape, I'm nothing. no tengo nada. Wow. This confronted me. Esto me confrontó. Confronted me 19 years ago. Esto me confrontó hace 19 And años. it confronted me every day since then. Y me sigue confrontando todos los días Amén. después de eso, amén. Because I knew Porque yo sabía I wanted love, que yo quería amor, agape love. el amor agape. Let's carry on reading verse 4. Vamos a seguir en el verso 4. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni presumido, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor jamás se extingue, pero las profecías cesarán, las lenguas terminarán y el conocimiento se agotará, porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta. Pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y razonaba como niño. Cuando llegue a ser adulto, dejaré atrás las cosas de niño. Ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Yes. Ahora pues permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el amor es el más importante. Amen. Oh. See, Christian maturity La madurez del cristiano equals love es igual al amor and the fruits of the Spirit. y los frutos del Espíritu. Amen. Amén. Amen. Not just the gifts of the Spirit. No son solo los dones del Espíritu. Amen. Gifts. Los dones, You know, you give gifts to children all the tú time. le das regalos a los niños todo el tiempo. God gives his children Dios dio a sus hijos, a gifts sus all the niños, time. regalos todo el tiempo. See or no? ¿Sí o no? Gifts does not equal maturity. Los regalos no son iguales a la madurez. Maturity La madurez equals the character of Jesus. es igual al carácter de Character of Jesús. Jesus El carácter de is seen Jesús in the fruits of the Spirit. es basado en los frutos del The Espíritu. gifts are given to all God's children, Los dones han sido dados a todos los hijos de Dios, mature and immature. los maduros e inmaduros, But we need to go on to maturity. pero tenemos que ir a la madurez. Amen. And Amén. it's interesting for me Y eso es interesante para mí. in this chapter, En este capítulo, the chapter before it, verse 12, en el capítulo anterior, en el verso 12, at verse 31, en el verso 31, it says, eagerly desired the greater gifts, dice que ambicionen los mejores dones, but now I will show you the most excellent way. pero ahora les va a mostrar un camino más excelente. Wow. What is Paul saying? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Desire the gifts of the Spirit. Desea el dones del Release the gifts Espíritu. of the Spirit. Ve, está listo para los dones del Espíritu. But love Pero el amor is the most excellent way. es la excelente, es el camino por excelencia. Amen. Amén. And then in chapter 14, Y luego en el capítulo in 14, verse 1, en el verso 1, let's read that. vamos a leerlo. Primera de Corintios capítulo 14, verso 1. Esfuércense en seguir el amor y ambicionen los dones de espirituales, sobre todo el de la profecía. So, what way are we to follow? Entonces, ¿cuál es el camino que debemos seguir? The way of agape love, El camino del the amor way of agape. the kingdom of God. El camino del reino de Dios. Amen. Amén. And then let the gifts come on top of that love. Y deja que los regalos lleguen en ese amor. Are you with me so far? ¿Están conmigo hasta ahora? So, my journey, this is my Christian journey. Este es mi camino, mi viaje como cristiano. Worldly Christian, Un cristiano del mundo, religious un Christian. cristiano religioso. Amen. Amén. So, yeah, Entonces aquí, little fruit, un poquito de fruto, little gifts, un poquito de regalos, little work.
Y un poquito de trabajo. became religious, Me vuelvo religioso, a lot of work, mucho trabajo, mucho trabajo, some gifts, algunos dones, small amount of fruit. pero mucho más poco Of the fruto Spirit. del Espíritu. And as I've gone into this road, Y mientras yo voy a este camino, the way of love, en la forma del amor, the agape road, el camino del amor agape, I'm seeing greater level of gifts, estoy viendo mucho nivel de greater dones, level of love, mucho más nivel de amor and more doors opening, y más puertas abriéndose and a greater confidence y más confianza in God en Dios to witness para poder and ver to share. y hacer el testimonio, compartir. Amen. Amén. So now I want to tell you what happened 6 years ago. Entonces ahora sí les voy a decir qué sucedió hace 6 años. 2 stories Dos historias that were incredibly difficult for me. que fueron muy difíciles para mí. 2 gear changes Dos cambios del carro that completely que completamente transformed my life, transformaron mi vida put me on another level y in me God. pusieron en otro And nivel. the one story La primera historia is a story about me es una historia de mí and my best friend in the church. y mi mejor amigo en la iglesia. And then me Y yo and my eldest daughter, y mi hija mayor, Terry. Terry. And how God used these 2 situations Y Dios usó estas dos situaciones to break me, para romperme, to break that eros love, para poder romper ese amor eros to break religion, y romper la religión to bring me into the kingdom y poder traerme al reino in a much greater level. en un nivel mucho más grande. Amen. Amén. Would you like to hear it? ¿Les gustaría escucharla? Amen. So, this man, Entonces that I'm este gonna tell you hombre about, que les voy a hablar, he was most people my best friend for about 15 years in the church. él ha sido como mi mejor amigo desde hace 15 años en la iglesia. Our kids grew up together. Nuestros hijos crecieron juntos, We went on holiday together. íbamos a vacaciones juntos, They were a blessing in the church. ellos eran una bendición en la They were iglesia, generous. eran generosos, They were supportive. eran Supportive. eran como un soporte, una base, nos ayudaban mucho. Apoyo. Okay. Anyway, now listen. He had some issues, Él tenía unos problemas, like we all do, como todos, and I had some issues, y yo tenía problemas, like you've heard. como han escuchado. Amen. Amén. And he was learning some things, Y él estaba aprendiendo unas cosas, and God was teaching me some things. y Dios Yes, yes. estaba enseñándome a mí algunas otras Let me cosas. tell you guys, Y déjame In life. decirles, en la vida, in relationships, en las relaciones, it's never nunca the one person is 100% right hay una persona que esté 100% bien, and the other correcto, person is 100% wrong. y que la otra persona esté 100% en lo incorrecto. Are you humble enough to admit that? ¿Están lo suficientemente humildes para aceptar eso? Yes, amen. God is always dealing on my heart, Dios siempre está haciendo su trabajo en and mi he's dealing corazón with the other person's y heart. también está trabajando en el corazón de la otra Amen. persona. Amén. Amen. The issue, you know what I've discovered? You have noticed. What I've discovered this. Él ha descubierto esto. When I do marriage counseling, Cuando hace el consejo de matrimonios if I want to find out what the wife's problems are, y yo quiero saber cuáles son los problemas de la esposa, I ask the husband. entonces le pregunto al esposo He gives me a long list. y él me da una lista larga. If I want to know what the husband's problem Si yo is, quiero saber cuál es el problema del esposo, I ask the wife. yo le pregunto a la She esposa gives me a long list. y ella me da la lista larga. Amen? Amén. And I do that. Y yo hago eso. Say, tell me the problems with your spouse. Entonces yo le digo, dime los problemas de tu Tell esposo. me these problems with your husband. Dime los problemas de tu esposo. Then I change the question. Y luego yo cambio la pregunta. And then I say to them, Y yo le digo a ellos, I want you to think for me now and with me. y yo quiero que pienses conmigo ahora. What do you think ¿Qué es lo que tú piensas are your problems en tus problemas that contribute to the problems in this que marriage? contribuyen a los problemas de este matrimonio? Guess what? Adivinen qué. Their own list. Es su propia lista. Muy poco. Muy poquito. And the list for the husband or the wife is long. La lista del esposo y la esposa es larga.
Every time that happens. Y siempre sucede eso. Because Porque we love eros. amamos como Eros. And eros makes you blind Y el Eros te hace ciego to your own faults. a tu propia culpa. And it makes you alive Y te hace que to the other person's fault. puedas ver la culpa de los otros. So now in this relationship with my friend, Entonces, en esta relación con mi amigo, he called me the one day él me llamó un día and he said, Bruce, y él me dijo, Bruce, I'm thinking I'm going to leave the lighthouse. yo estoy pensando que voy a irme de la iglesia. Se llama Lighthouse, el faro. Muy difícil. But Pero I knew yo sabía the Lord que el Señor was wanting to teach me something. quería enseñarme algunas cosas. Amen. Amén. The morning En la mañana, before the breakfast antes del desayuno, with my friend, con mi amigo, a pastor un pastor from another nation de otra nación in Africa en África, called Zimbabwe llamado Zimbabue, sent me a message. me mandó un mensaje He said, hey Bruce, y me dice, hey Bruce, I've been praying for you. he estado orando por ti. God wants you to know Dios quiere que sepas He loves you. que te ama, He's for you. que Él está He's contigo, with you. que Él está contigo, He's working on you. está trabajando contigo. He's never left you. Él nunca te ha dejado, But you're still a work in progress. pero sigue siendo un trabajo en progreso. Excellent. Excelente. Then I have the meeting. Entonces tengo después la I had reunión no idea y no tenía ni idea what my friend was going to de say. lo que mi amigo me iba a decir. Amen. Amén. In Proverbs 27, En Proverbios 27 we've got these words, tenemos estas palabras which are quite interesting. que son muy interesantes. Proverbs chapter 5 and Proverbs 27, verses 5 and 6. Proverbios capítulo 27, el verso 5 y 6. Let's read it. Más vale ser reprendido con franqueza que ser amado en secreto. Uf. Más confiable es el amigo que hiere con los abundantes besos del enemigo. Wow. Jose, that's a true scripture. Escucha la palabra. Amen. Amén. Better for someone to rebuke you openly Es mejor que alguien te reprenda de forma abierta than to hide their love. que puedan que escondan su amor. And a friend Y mi amigo who loves you, que te ama, you can take wounds from him. puedes tomar heridas de él. Even if he speaks hard words Incluso si te dice cosas muy fuertes that hurt your heart, que hieren tu corazón. listen, Escucha, trust those words. confía en esas palabras. But an enemy, Pero un enemigo oh, you're so beautiful. te va a dar muchos pesos, eres muy hermosa. Because that enemy Porque ese enemigo is loving you, te está amando, agape. eh, Eros. te está amando con eros, amor But the eros. friend is loving you, agape. Pero el amigo te está amando como ágape. Amen. Amén. Now I had the prophetic word in my mind. Entonces tengo la palabra profética en mi mente And I was like this. y yo estaba así. And then I went, Y él, okay, I know you love me. entonces yo sé que tú me amas. I know you're my friend. Yo sé que tú eres mi amigo. Tell me Dime, exactly eh, why you want to leave the church. dime exactamente por qué tú quieres irte de la iglesia. What's your reason? ¿Cuáles son tus razones? And he gave me about 10 things. Y me empecé a dar como 10 cosas. And you know what? ¿Y sabes qué? Every one of them, Cada una de ellas there was truth. eran verdad. They were not big sin issues. No eran unos problemas muy grandes. They were not pesca. There was not big sin issues, but there were things in my character. Pero habían cosas en mi carácter Lack of fruits, que no tenían casi fruto. lack of being like Christ. Faltantes de Cristo. And remember, Y recuerda this is my best friend. que este es mi mejor So amigo. he knows all my strengths and my Entonces él weaknesses. sabe todas mis fortalezas y debilidades. Amen. Amén. So you're vulnerable, you're open. Entonces tú eres vulnerable, estás abierto. So he would know Entonces él sabe the things. las cosas.
And I said to him, please, Y le dije, por favor, send me an email mándame un correo with all the points. con todos los puntos, Because I want to work on those porque issues. yo quiero trabajar en esos problemas. Amen. Amén. But in that moment, hey guys, Y en ese momento I had a choice tenía una decisión: to open my heart abrir mi corazón and receive the rebuke, y recibir la reprensión, receive the correction, recibir la corrección, humble myself, humillarme allow God to deal with my heart, y hacer que Dios pueda trabajar con mi corazón, or o to reject. rechazarlo. But because of the journey, Pero por el because of the viaje, kingdom, por el reino, I was able to open my heart. yo fui capaz de abrir mi corazón I was able to change. y pude cambiar. Amen. Amén. Now my friend, Y mi amigo, he had some issues. él tenía unos problemas. And remember Eros and Agape? ¿Recuerdan Eros y Agape? And he Y didn't want to listen to me. él no me quería escuchar a mí. No problem. No hay problema. It's not my No responsibility. es mi responsabilidad. That's his responsibility. Es su responsabilidad. In a relationship, En una relación, I can't change you. yo no te puedo cambiar a ti. I can only change me. Yo solo me puedo cambiar a I mí. can speak to you, Yo te puedo hablar, but I can't change you. pero no te puedo cambiar. Your responsibility Es tu is responsabilidad to open your heart, de abrir tu to corazón listen, para escuchar, to humble yourself before the Lord, humillarte ante el Señor and allow people to talk y to you. dejar que las personas puedan hablarte a ti. You can't force that on someone. Tú no puedes forzar eso. I open my heart to my Yo friend. abrí mi corazón a mi amigo My friend, I tell you, my friends, it was a defining point in my life. y les digo, mis amigos, fue un punto desafiante en mi And I vida. took that email Y yo recibí ese and I went before the correo Lord y yo fui ante el and I Señor said, Jesus, y le dije, Jesús, help me. ayúdame. I don't want to be like No this. quiero ser como eso. I don't want to be religious. No quiero ser religioso. I want to love Yo quiero amar like you. como tú. One of the things my friend said Una to de me, las cosas, mis amigos, one of the things he said to me. una de las cosas que él me dijo. So, before this point, Antes de este punto, our vision for our church, yo tenía una visión en la iglesia. love God, Ama a Dios, love people. ama a las personas. Great commandment. Un gran mandamiento, Love una God. gran comisión, No, not God commission. Great commandment. un gran mandamiento. Yes, yes. Love God. Ama a Dios. Second commandment, Y el segundo mandamiento, love people. ama a las personas. And Y because of that love, por ese amor, fulfill the Great Commission. llena la gran comisión. Going to all the world Ve a todo el mundo and preach the gospel to all y nations. predica a todas las naciones la palabra. Lighthouse to the Nations Church. Sí. Alfaro. El- Alfaro de las naciones. Okay? Se llama la iglesia Lighthouse to the Nations, el faro para las naciones. He says, Bruce, Y dice, Bruce, I got no problem no tengo ningún problema with loving God and loving people. con amar a Dios y amar a las personas. I got no problem No tengo ningún problema with the Great Commission. con la gran comisión. The problem is El problema es when you speak to me cuando tú me hablas a mí and the church about it, y la iglesia, you make it feel tú me haces sentir like an obligation como una obligación and a duty, y como un deber, not a joy, no como un regocijo, not a privilege. no como un privilegio. And I was like, Jesus, Y dije, Jesús, help me. ayúdame. I'm trying Estoy tratando to love you, de amarte, to love people, de amar a las fulfill personas, the Great Commission. de llenar la gran And comisión. this is what I'm Y getting. esto es lo que yo estoy recibiendo. And then my friend said this. Y luego mi amigo dijo esto. He said, Bruce, Dijo, Bruce, I think yo creo your problem is que tu problema es this. este. He says, you should not start. You should not start Tú no deberías empezar with I must love God con yo debo amar a Dios and I must love people. y yo debo amar a las And personas. because of that love, Y por ese amor, I must go to the nations. yo debo ir a las naciones. He said you should start Tú deberías empezar with John con Juan, chapter 1 capítulo 1, and verse 19. verso 19. Let's read that. Vamos a leerlo.
Este es el testimonio de Juan, John 1. 1 John, eh? So 1 John. primera de Juan, Primera 1. Perdóname. perdón, primera de Juan, Verse chapter 4. Capítulo and verse 4. 19. verso 19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Muy fácil. Muy fácil. The only reason La única razón that I can love de por qué yo puedo amar is I must first es porque yo debo primero learn to receive recibir the love of God. el amor de Dios, The agape love of el God. amor ágape de Dios. If I don't receive, Jesus said this, Jesús dijo esto, freely you have received, por cuanto han recibido, freely you should give. así pueden dar. Amen? Amén. And the Lord said to me, Bruce, Y el Señor me dijo a mí, Bruce, my boy, mi chico, mi Learn. niño, learn how to receive my love. aprende cómo recibir mi amor. Your problem, my boy, Tu problema, mi niño, mi chico, is you working for my love, es que tú estás trabajando por mi amor, not from my love. no de mi amor. You're working for my love. Tú estás trabajando por mi amor, You're not working from my tú love. no estás trabajando desde mi amor. And that's a bit of religion. Y este es un poco de religión. Religion says, La religión dice, I must do something, yo tengo que hacer algunas cosas and then God will love me. y luego Dios me va a amar. That's eros. Eso es el amor eros. I do this, Yo hago esto, you do that. tú haces esto. See or no? ¿Sí o no? Let's carry on reading. Vamos a seguir leyendo. Verse 18. El verso 18. En el amor no hay temor, sino que en el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Can I be honest and vulnerable with you? ¿No puedes ser vulnerable con él? Often I was doing things Yo estaba haciendo muchas cosas out of fear desde el temor and not love. y no del amor. Oh, I need to do this Yo tengo que hacer esto because I don't want God to be angry with me. porque no quiero que Dios se enoje conmigo. That's obligation. Eso es obligación, That's duty. eso es un deber, That's not love. eso no es amor. This was the hardest time of my life, Este fue el momento más difícil but de it mi was the vida, most beautiful time of my life. pero también fue el momento más hermoso de mi vida. Because God was breaking my heart. Porque Dios estaba rompiendo mi He corazón. was forming Jesus in me. Él estaba formando a He Jesús was en mí. maturing me. Él estaba haciéndome madurar. And it was hard, Y fue difícil, but it was beautiful. pero fue hermoso. Because I fell in love with Jesus. Porque me enamoré de Jesús. I fell in love with my church. Me enamoré de mi I iglesia. fell in love with my family. Me enamoré de mi I fell familia. in love with my wife Me enamoré de mi and my esposa children again. y mis hijos nuevamente. Because I started. Porque empecé. You must remember, my Tienes mom and que dad got recordar. divorced Tienes que recordar que mi papá y mi papá se divorciaron when I was a young boy. cuando yo era un chico pequeño Then my dad y died luego mi papá murió when I was 17. cuando yo tenía 17. I did not know Yo no sabía the agape love of a father. el amor ágape de un padre. The only male influence in my La life única influencia de uno masculina Were en mi vida teachers. fueron los profesores. And how do you get the love of a teacher? ¿Y cómo tienes el amor de How un do you get the profesor? approval of a teacher? ¿Cómo recibes la aprobación de un profesor? You work. Con trabajo. You work hard in the class. Tú trabajas duro en You la work hard on clase, the sports field. trabajas duro en el campo de fútbol And then you get love and acceptance. y después recibes el amor y la aceptación. See or no? ¿Sí o no? And this thing, Y esto, God was breaking it. Dios lo estaba rompiendo. He was breaking Lo it. estaba rompiendo. I was saved. Yo era I salvo. was born again. Yo había nacido de I was nuevo. going to heaven. Yo iba a ir al cielo. But God was delivering. You know the Israelites? Pero The Israelites. They were in Egypt. en Egipto, Then they came out of Egypt. ellos salieron de Egipto. Amen. Amén.
In the wilderness, En el desierto, Egypt was in them. Egipto estaba en ellos. They were out of Y Egypt, ellos salieron de Egipto, but Egypt was still in pero them. Egipto seguía en ellos. And in the wilderness, Y en ese espacio, God was getting Egypt out of them Dios estaba tratando de sacarles so they could Egipto go de into ellos, their promised land, para que pudieran entrar a la tierra prometida full of God y ser llenos de Dios and not Egypt. y no de Egipto. Entiendo? ¿Entienden? Amen. So I was born again. Entonces yo nací de I nuevo, was out of the yo world, estaba fuera del mundo, but the world was still in pero me. el mundo seguía en mí. Then I went into the church, Luego yo fui a la iglesia, but there was still some religion pero in me. todavía había un poco de And religión God en had to mí. get religion and the world out of me. Y entonces Dios sacó la religión y el mundo de mí. And He needed to put His agape love inside. Y Él después puso su amor ágape en mí. And it was hard. Y fue difícil. And it needed humility. Y necesitaba que me It humillara. needed teachability. La humildad. It needed the ability Necesitaba la to habilidad let people speak to para you. que las personas me pudieran hablar Open rebuke. y poder abrir mi corazón. Amen. Amén. You know, Jesus' relationship En la relación con Jesús, with His con disciples sus discípulos, amazes me. me asombra. Jesus was sinless perfection. Jesús estaba hablando de su perfección. Amen. Amén. But remember, Pero recuerden, after Peter luego de in Pedro, Matthew en 16 Mateo 16, says he has the él revelation. dice que tiene la You're the revelación, Christ. tú eres el Cristo, You're the Messiah. tú eres el Mesías, You're the Son of the living tú God. eres el Hijo del Dios Remember that viviente. story? Amén. ¿Recuerdan eso? And then Jesus says to him, You're blessed. Y luego Jesús le dice, tú eres That's bendecido. Eso está muy God bien. revealed it to you. Dios se lo reveló. Then Luego, Jesus Jesús starts to speak empieza a hablar about his death. acerca de su muerte. See? What happens? ¿Qué sucede? Peter Pedro goes to Jesus va a Jesús and rebukes him. y le dice, See or not? y lo rechaza. Amen? Amén. Now, he was wrong. Él estaba mal. Peter was wrong. Él estaba mal, Pedro. But this is the point. Pero este es el punto. In their relationship, En su relación, Peter Pedro felt comfortable enough se sentía lo suficientemente cómodo to confront Jesus para confrontar a Jesús with what he thought to be true. de lo que él pensaba que tenía que ser la verdad. Peter was wrong, Pedro estaba mal This time. en esta vez, but his relationship pero with su Jesus relación con Jesús was strong enough era lo suficientemente that fuerte Jesus para que Jesús could get a rebuke from him. le pudiera recibir esa represalia, esa reprensión. That's agape. Eso es ágape. What about this? ¿Qué pasa con esto? The Last Supper. En la última cena, Jesus Jesús and Peter y Pedro, both know something. ambos saben algo, They're going to get tested. van a ser probados. Remember, Jesus said to Peter, Recuerden que Jesús le dijo a Peter. Pedro, Pedro, Satan Satanás has asked to sift you like wheat. tiene que sacudirte, Sift you. no, zarandearte. Okay? I don't know if that's the right word. But Pero I've prayed for you. he llorado por ti. You remember the story? ¿Recuerdan esa historia? Then Jesus says to Luego him, Jesús dice, before tonight, antes de hoy, de esta noche, before the rooster crows twice, antes de que el gallo cante 2 veces, you will deny me 3 times. tú y yo, You will deny me. You tú will. me vas a rechazar, me 3 vas a times. negar 3 veces. You know the story. ¿Saben la historia? How does Peter respond? ¿Cómo entonces responde Pedro? Nunca. Never Jesus. Nunca Jesús. See or no? Guys, I need you to see the relationship with Ne- Peter and Jesus. Necesito que vean la relación de Pedro y Jesús. Jesus is the Son of God. Jesús es el Hijo de Dios. Jesus has raised the dead. Jesús ha sido levantado de Jesus los has walked muertos. on water. Jesús ha caminado en, Jesus has en el fed the agua. 5,000. Jesús como He fed the ha 5,000. alimentado a los 5,000. Amen. Amén. He gives Peter Él le da a Pedro a prophetic word una palabra profética and a warning. y una advertencia. Yes? Peter, Pedro, Satan has asked to sift you. Satanás ha pedido zarandearte.
tonight esta noche, you will disown me 3 times. y tú me vas a negar 3 veces. Now, I don't know how you would respond if Jesus told you that. Yo no sé cómo tú responderías si Jesús te dijera eso, But Jesus and Peter pero Jesús y Pedro got such an open tenían relationship una relación tan abierta that Peter que Pedro can say no to Jesus. le dice que no a Jesús. No, Jesus, you're wrong. No, Jesús, tú estás mal. I'm ready to die for you. Yo estoy dispuesto a morir por ti. Does Jesus rebuke him? Entonces Jesús le dice, le hace la represalia. No. No, He says, okay, le dice, bueno, you don't want to listen? tú no quieres escuchar. I can't deal with your heart anymore. Yo no puedo trabajar con tu corazón You más. need to deal with your Tú heart. tienes que trabajar en tu corazón. We know the rest of the story. Y saben el resto de la historia. Peter fails. Pedro falló. Jesus loves him. Jesús te ama. Jesus forgives him. Jesús lo perdona. Jesus restores him. Y Jesús lo restaura. Why ¿Por qué? did Peter Pedro say to Jesus, you're wrong? le dice a Jesús que tú estás mal. Because he had an eros love Porque tenía un amor eros. and he was blind Y él estaba ciego to his own a selfishness. su propio egoísmo. And Jesus Y Jesús loved Peter agape. amaba a Pedro con el amor And he was ágape. not turned off Y no se apagó by Peter's selfishness. por el egoísmo de Pedro. Wow. Amen. Amén. So, my friend challenged me. Entonces mi amigo me retó. I took the rebuke. Yo recibí la represalia I learned. y yo aprendí. It transformed my life. Y transformó mi vida. I'm taking too long. Me estoy demorando mucho. But this is important. Pero esto es importante. Can I tell you one last story? ¿Les puedo decir una última historia? It's okay? ¿Está bien? This has got to do Esto tiene with my daughter. que ver con mi hija. This is more personal. Esta es más personal. This was after my friend, Esto fue después de mi amigo, about 3 years later. como 3 años después. My daughter is very similar to me. Mi hija es muy similar a mí. And because of that, Y por eso, we boxeo. entonces ellos chocan. Amen? Not physically, No but físicamente, in the relationship. pero en su relación sí pelean. And she was like the prodigal. She went away, Entonces ella fue como el pródigo, ella salió, she rebelled. y se rebeló. And to be honest, Y para ser honesto, she rebelled ella se rebeló to some of my religion. para algo de mi religión. Honest. Soy honesto. Part of it was my fault. Parte de eso fue mi culpa. And then she came back. Y luego ella volvió. And now when she's back, Y ahora cuando ella vuelve, our relationship was starting to rub. nuestra relación empezó a chocar. And we would have some fights, Entonces teníamos peleas some arguments. y muchos argumentos. Terrible. Terrible. But she would stand up to me. Entonces ella se levantaba con mí. Sometimes disrespectful, Algunas veces de forma sometimes irrespetuosa. dishonoring. Algunas veces de Sometimes forma rebellious. grosera. Y de forma irreverente, de forma de rebelión. And then I would, Y entonces yo iba, I'll never in my life forget this morning. nunca en mi vida voy a olvidar esta mañana. I'm having my quiet time. Tengo mi I'm praying to the Lord. tiempo de silencio, estoy orando a Dios. My daughter and I had just had a fight the day before. Y mi hija y yo acabamos de tener una pelea la noche anterior. And I'm worshiping God and Y yo I'm estoy sitting on the couch. Estoy adorando a Dios, estoy sentado en el sofá. The Lord says to me, Y el Señor me dice, Bruce, Bruce, you are wrong. tú estás mal. You are the problem in the relationship with Terry. Tú eres el problema en la relación con Terry. No! 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 I'm telling you like that. I'm like, Señor, no! Le estoy diciendo, en realidad fue así, no. And then Y luego I tell God, le digo a Dios, she does this, 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 she does this. ella hace esto, 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 esto. And then I'm like, hi, Y you luego- see, Y luego, ¿sí She's ves? wrong. Ella es la que está mal.
You know what the Lord says to me? Y ¿saben lo que el Señor me dice a mí? He says, Bruce, Él dice, Bruce, that is exactly why you are wrong. esa es la razón exactamente por la que tú estás mal. I say, ¿por qué? ¿Por qué? Por favor, escucha. The Lord said to me, El Señor me dijo, you tú are her father, eres su padre and I y yo am your father, soy tu padre. and you Y tú are supposed to represent me se supone que debes representarme a mí, to her, a ella, but you do not do it well. pero tú no lo haces bien. ¿Por qué? He says, Él dice, I yo do not treat you no te trato a ti like your sins deserve. como tus pecados merecen. I Yo do not throw your sin in your face. no te pongo tu pecado en tu cara. Ah. But you Pero tú are treating your daughter estás tratando a tu hija like her sins deserve. como merecen los pecadores. And you're always throwing her sin in her Y face. entonces siempre le echas el pecado en su cara. Because you love her, Porque tú la amas Eros, en Eros. and you still got some religion in you. Y si todavía tienes un poco de religión en ti. Jose, duro, duro, pero verdad. Amén. Entonces, ayúdame, Papa. Help me, Jesus. Ayúdame, Jesús. Forgive me. Perdóname. I want to be like you. Yo quiero ser como tú. I want good relationship with Yo my children. quiero una buena I relación con want to mis be hijos. in your kingdom. Quiero ser de tu reino. I want to build your kingdom. Yo quiero construir I tu want to reino. build my family. Yo quiero I construir mi want to familia. help me, Father. Ayúdame, Please Padre. help me. Ayúdame, por favor. And I felt the love of God. Y yo sentí el amor de Dios. I felt the peace of God. Yo sentí la paz de I Dios. felt the presence of Y yo God. sentí la presencia de And I Dios. felt him say, Y yo sentí que Él me dijo, I will help you. te voy a ayudar. And Romans Y chapter en 5, En Romanos capítulo 5, verse 5 verso 5, came to me. vino hacia mí. I'd lost hope Yo he perdido la esperanza in my relationship with my daughter to a degree. en la relación con mi hija. But listen to this. Pero escuchen esto. Romans chapter 5, verse 5. Romanos capítulo 5, verso 5. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Amen. Amen. Hope does not Esperanza disappoint us no nos va a defraudar, because God porque Dios, can pour his agape love con su amor agape, into our hearts pone en nuestro by the corazón power of the Spirit. por el poder de su Espíritu. And I said, Amen. Woo! Amen. Amen. And I'm like, Jesus, Y estoy como Jesús. thank you for your hope. Gracias por tu esperanza. Please, Jesus, Por favor, Jesús, pour your agape love pon tu amor into my heart ágape en mi corazón, for my church, para mi for my iglesia, daughter, para mi hija, for my family, para mi familia, for the nations. para las naciones. Wow. And the Lord said to me, Y el Señor me dijo a mí, I'm going to do it, voy a hacerlo, but you're going to get tested. pero vas a serte probado. So I called my daughter the next Entonces yo day. llamé a mi hija el día I siguiente said, come. y le dije, ven, And I told her y le dije, everything todo I'm telling you now. lo que te estoy diciendo ahorita. I humbled myself before her. Me hice humilde delante de ella, me And humillé. when I'm talking to her, Y lo que estaba she's hablando a sitting ella, like this. y ella está sentada, como así, Because por she's heard these words before. porque ella ha escuchado estas palabras antes.
And I said, please forgive me. Y le dijo, perdón, por favor, perdóname. I want to change. Yo quiero cambiar. She says, I forgive you, Y dice, yo te perdono, but I don't know if you can change. pero no creo que tú puedas cambiar. I said, okay, Y le dije, ok, let's see. vamos a ver. 1 week later, Una semana después, we're at the dinner table. estamos en la cena, Hot topic, un tema difícil, caliente. Donald Trump. Donald Trump. Guerra Guerra around the table. alrededor de la mesa. Amen. And so we're talking, Entonces estamos hablando and I make a statement, y yo hago mi oración and my daughter, y mi hija, boom, she claps me with her words. ella me cachetea con sus palabras. The whole table Y toda la mesa, in the family, en la familia, because they're waiting now. porque ellos están they esperando ahora porque saben She claps daddy, then daddy comes back. que ella golpeó a papá, entonces papá se defiende. And the Holy Spirit says to me, Entonces el Espíritu Santo me dice, now, no, self-control. contrólate. Now, No, don't treat her ahora no la as trates her sins deserve. como merecen los pecadores. Now, Ahora agape love. haz el amor agape. La conversación. The family's like, La familia está como, what just happened? ¿qué acaba de suceder? They can't believe it. No pueden creerlo. We carry on eating. Entonces seguimos I comiendo saw my daughter. y puedo ver a mi hija She blinked like this. que ella está como, She couldn't believe what just ella happened. no podía creer lo que estaba sucediendo. We come again. Entonces vuelve, The Lord says to me, el Señor me dice, get ready for punch number 2. prepárate para el golpe número 2, Because now she's testing. porque ahora ella está She probando wants to see, y ella quiere ver is there change? si hay en realidad un cambio. She makes another comment. Entonces hace otro comentario, ¡pum! The hair in my head, the back of my head. La cabeza. Inside of me, something wants to come out. Él quería salir. Romans chapter 5, verse 1. Romanos capítulo 5. Ayúdame, papi. Ayúdame, papi. Su amor, por favor. Más amor, por favor. Su fruta. Su- Your fruit. I don't react. No reacciono. Family, La familia. change the subject. Y cambio el tema. Finish the dinner. Terminamos la cena. When everyone's leaving, Cuando todos están yendo, I say to her, entonces le digo, can I talk to you quickly? ¿te puedo hablar rápidamente? She says, yes. Y ella dice, sí. I said, did you see what happened there? Entonces le digo, ¿tú puedes ver lo que acabo de suceder? She says, yes. Y ella dice, sí. The first time, La primera vez I couldn't believe no lo podía creer you didn't respond. que tú no habías respondido. The second time Y la segunda vez was intentional que fue intencional to see para ver how would you respond. cómo ibas a responder. And she starts to cry. Y empezó a llorar. She says, Dad, Y ella dice, papá, forgive me. perdóname, I'm sorry. discúlpame, I was wrong. yo estaba mal. I can see Yo puedo ver the Lord que el Señor is changing te you. está cambiando. Thank you. Gracias. I really believe today. I had no intention of sharing with you at all the story. Yo no These tenía stories. ninguna intención de compartir estas historias con ustedes esta mañana, But I believe pero yo creo with all of my heart que todo corazón, that for this church que para esta iglesia, to go to the next height, para que puedan ir a la siguiente altura, the fresh oil el aceite fresco that God wants to pour out, que Dios quiere derramar, the year of salvation, el año de salvación, for that to happen, para que eso pueda suceder, there needs to be an openness necesitamos ser abiertos to allowing God para que Dios pueda reposar to change some things in your y heart. cambiar algunas cosas en tu corazón. How are you loving? How are you loving? ¿Cómo estás amando? Are you loving Eros? ¿Estás amando a Eros
Are you loving o agape? estás amando en ágape? How are your relationships? ¿Cómo están tus relaciones? Are you treating people as their sins deserve? ¿Estás tratando a las personas como merecen los pecadores? Are you extending the fruits of the ¿O Spirit? estás extendiendo los frutos del Espíritu? Are you following ¿Estás siguiendo the way of love? la forma del camino del amor? I know this church. Yo no conozco esta iglesia. The gifts fluenda mucha. Aquí fluyen mucho Amén. los dones del Espíritu. Amén. But God is encouraging you Y Dios te está motivando and He's saying, y listen, te está diciendo, escucha, gifts are good, los dones están bien. but I now want to. It's not that you don't love. Y no se trata de que no I'm ames. not judging Yo no estoy juzgando, you. I'm being vulnerable. yo estoy siendo I vulnerable. loved, Yo amo. but like Peter, Pero como I Pedro, was yo blind estaba ciego and I needed to see y yo tenía que ver to get to the next level. para poder ir al siguiente nivel. Peter went to the next level. Pedro fue al siguiente nivel. Amén. Amén. And God Y Dios wants to take you nos quiere llevar to the next al level. siguiente nivel.